Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Bueno, otra tarde para hablar de mucho deporte. Hola, Evita Linares, ¿cómo te va? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, amigos. Muy bien, muy contenta de siempre tener la oportunidad de conocer a esas figuras del deporte que le han dado gloria y han levantado el azul y blanco. Y siempre agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Aldito, ¿cómo está? Hola, hola Eva, ¿todo bien? Gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, mire, contenta porque de la persona que vamos a entrevistar, yo soy su fan. ¿En serio? ¿Es su fan de la persona que entrevistamos hoy? Vamos. Además el deporte del Eso no lo Siempre he presidente. dice sido su fan. cualquiera. Además el deporte del No lo dice presidente. cualquiera eso, así que Por supuesto. Bueno, hoy tenemos a una atleta Oli, atleta de remo. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Además ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y compitió en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Hablamos de Camila Vargas. Hola Camila, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un placer, de verdad. Es un honor que me hayan contactado para pues, estar colaborando y, por supuesto, participando y hablando con ustedes un poco sobre mi vida, sobre el deporte y sobre El Salvador. Un placer. Qué gustazo de verlos, Aldo, Claudio, Eva Regina. Un placer de nuevo. Gracias, Camila. ¿Y de qué ciudad estás? Mira, ahora estoy en Madrid, pero yo estoy viviendo en Sevilla todo el año. En andaluza. Sevilla, España. Andaluza. La verdad es que Bueno, me viene bien el calor. pero es una ciudad, Sevilla, especial porque ahí, antes de irte a vivir ya de forma fija, también habías pasado mucho tiempo entrenando. Así es, en febrero del 2006, febrero del 2006, se me da la oportunidad de ir a Sevilla, bueno, realmente a España. O sea, podía elegir cualquier centro de alto rendimiento en España para poder mejorar y desarrollar en el deporte, en remo. Y bueno, y después de hacer varias investigaciones de los centros de alto rendimiento, de las pistas, de los ríos o de los lagos en tal caso, decidí quedarme en Sevilla aparte de por la ciudad, por el río, canal tan espectacular que tiene. Se puede remar, y esto es cuña gratis para el deporte, se puede remar todo el año, bueno, quitando un poquito a lo mejor los meses de mucho calor, pero muy temprano, muy tarde. La verdad es que es un río que no tiene corriente y está dentro de la ciudad, o sea, ¿qué más puedo pedir? Era la ciudad ideal. Bueno, contanos un poco cómo empieza tu relación con el remo, porque no Eh, remaste de toda la vida. No, no, y de hecho yo empecé tarde, y digo tarde no es por el momento en que, sino por la edad. Soy entrenadora de remo ahora, ya bueno, después de los Juegos Olímpicos, de los segundos Juegos Olímpicos, empecé a entrenar, y digo porque me encanta, por la afición que tengo a la enseñanza de los niños. Entonces, yo me encargo de la escuela de remo, por decirlo así, de la iniciación. También ayudo un poco en los equipos, pero me apasiona más mucho los niños. Y claro, y los niños empiezan a remar a partir de los 8 años. Yo empecé a remar ya el año que cumplía 18 años, o sea, que empecé a remar bien. Me dicen que empecé a remar ya vieja, tarde. Bueno, o sea, eso es algo, dice vieja tarde, pero Pero a ti, es edad relativo típica para porque empezar. claro, sí, sí, porque ya no tenía todo el bagaje del resto de deportes que hice, pero no deportivamente en el remo. Y dicen vieja, no sé por qué, porque tú puedes dejar de competir incluso a los 50 años, entonces la edad que importa. ¿Y qué deportes hacías, Camila? Yo empecé, bueno, siempre natación y tenis fueron mis dos deportes, digo, constantes por varios años. Cuando antes de bachillerato, probé con básquet,
por un cambio de ciudad donde vivía. Y claro, ya el tenis y la natación pues no eran no me venían tan a la mano como lo tenía antes. Pasé por eso, empezando tenis, natación, baloncesto varios años, unos 4 años, que es lo que terminó el colegio, o sea, hasta el bachillerato. Y fue después de haberme graduado de bachillerato que empecé a remar. A remar bien. Porque yo empecé a remar, realmente, les cuento bien. Yo empecé a remar en El Salvador. Yo nací en Venezuela, mi madre es salvadoreña, mi padre venezolano. Y los veranos que se podía, o incluso los inviernos que se podía, pues íbamos a visitar, por supuesto, a la familia. Mi familia preciosa, pues, los Palomos, que no había año que faltara pues la visita a la familia. Cuando tenía, si mal no recuerdo, 14 años, sí, 13, 14 años puede ser, un verano que fui a El Salvador, mi tío, Eduardo Palomo, me invitó a remar. Pues claro, no estaba haciendo nada y para que no estuviese haciendo nada, pues quisiera algo. Empecé a remar y mira, me gustó, me pareció muy curioso. En Venezuela yo no lo había probado. De hecho, en la ciudad donde yo vivía, pues no lo había porque era costa, había mucho viento y no se remaba. ¿Dónde Se vivías rema vos, Camila? Yo nací en Falcón, en el estado de Falcón, al noroeste de Venezuela, justo abajo de Aruba y Curazao, para que se hagan una idea. O sea, Sí, yo sí, nací en sí. la costa, soy caribeña. Camila, ¿y cómo es Dime. esa mezcla de tener un padre venezolano, una madre salvadoreña? ¿Qué Mira, aprendiste de las culturas y de los deportes? yo siempre insisto de que toda mezcla es rica para todo, o sea, no solamente para nosotros, pues que es la cultura. En casa, obviamente, se respetaba la cultura venezolana, pero siempre fue la salvadoreña la que más peso tenía, porque uno bebe de la madre, y en mi caso, pues era la madre la salvadoreña. Es cierto Incluso, que gastronómicamente, pues nos adaptamos. O sea, yo no puedo decir que yo extrañe las arepas o extrañe las pupusas, o sea, igual que puedo decir que tampoco extrañe las croquetas en España. O sea, es simplemente tú te adaptas y era una forma pues rica para nosotros de acostumbrarnos y aprovechar el sitio donde estábamos. A nivel de deporte, en ambas familias, o sea, tanto mi padre como mi madre, siempre han sido deportistas y nos han inculcado el deporte con la educación. O sea, la compaginación de ambas cosas, pues a la vez, por decirlo así. Se pueden hacer las dos cosas siempre y cuando las quieras hacer bien. No o sea, que las puedas hacer bien, sino que las quieras hacer bien. ¿Qué hacían tu mamá y tu papá? Decís que eran deportistas, ¿qué deporte practicaban? Bueno, mi papá me enseñó a patinar, por ejemplo. Ellos hacían tenis. De hecho, los fines de semana, ese recuerdo de infancia, era siempre los round robin de tenis en el club social que estaba en donde nosotros vivíamos, en Judivana, en Falcón. Y bueno, y siempre la natación. O sea, mi madre era quien empezó con la natación un poco tarde, pero empezó. Ella de pequeña, bueno, de pequeña, nunca ha sido pequeña, digo, de altura, pero ella de joven era gimnasta. Y dice, doña oye, Erika Cruché fue su maestra y dijo que era una alumna muy exacto, aplicada, tu madre. exacto, dice, y se dice aplicación porque es que fácil no es para una persona tan alta empezar en un deporte, pues donde en ese entonces, pues la media eran bajitas. Entonces, y ahí es donde empieza la necesidad de esa educación en el deporte que nos ayuda a la constancia, que es la que nos brinda pues los padres. Así que en eso sí que lo puedo decir que se los agradezco muchísimo. Bueno, ¿y cómo fue que Guayo te convence entonces para Mira, que no tuvo que pases al hacer remo? mucho, no, es Nada. que no tuvo que hacer, no, no tuvo que hacer mucho, me dijo, oye Nina, ¿me vas a acompañar? Porque no fue, ¿me vas a acompañar un fin de semana a remar? Ay, yo, bueno, es agua, ¿no? Ah, bien, bien. Yo soy deporte acuático, así que si es agua, perfecto. Mentira, no fue ese fin de... O sea, fue así, pero no fue exactamente así, porque es que yo no toqué agua, sino
un tiempo después. Al principio remábamos, claro, los fines de semana nada más íbamos al lago de Ilopango a remar, pero durante la semana éramos remeros de tierra, en seco. El remorgómetro. Remorgómetro, exacto. No es una máquina que guste así al principio, pero no tienes opción. Le agarras al final el gustillo a la máquina y te acostumbras. Pero en el momento de que toqué el bote en el agua, la verdad es que dije que es un deporte que no me importaría pasar más de un día haciéndolo a la vez. Y cuando eso pasa en mí, es porque voy en buen camino, porque va bien. Camila, tú fuiste un ejemplo de perseverancia, un ejemplo en el deporte, pero también tus estudios. Cuéntanos esa faceta que llevabas las dos cosas a la par y pues hoy sos una profesional. Mira, la verdad es que pude haber agarrado una carrera un poco, no fácil, porque ninguna carrera es fácil. Cada carrera tiene lo suyo. Y de verdad, o sea, por algo yo no estudié educación, por decirlo así, porque no es algo que a mí se me da bien. Escogí arquitectura y de hecho yo empecé a estudiar arquitectura el año que cumplía 16, todavía tenía 16 en ese entonces, estaba pequeña, pero yo sabía que quería estudiar arquitectura. Por lo que sea, por razones que da la vida, en Venezuela pues decidimos que me iba a ir a El Salvador a ver si me salía. Políticamente pues no estaba bien en ese entonces. Por lo que sea, nos fuimos a El Salvador y allí fue donde empecé a remar y estaba la posibilidad de que, ¿por qué no?, con alguna beca deportiva podía empezar a estudiar, retomar los estudios en otro país. Las circunstancias y las cosas pasan por algo. Yo siempre lo digo, que no hay que porque sí, empeñarse en las cosas. Las circunstancias hicieron que un año después se me diera la oportunidad de irme a España. Entonces, eso de que yo había dejado congelada el año en la universidad en Venezuela, pues se me escapó de las manos, pero entendí. O sea, entendí que hay momentos donde hay que hacer una prioridad y si en ese momento pues están unos Juegos Olímpicos, oye, vale la pena. Entonces esa carrera de arquitectura pues estuvo esperando 4 años. Estuvo en hold, 4 añitos. Y dije, bueno, 4 años no son nada, yo estoy joven. Fui a los Juegos Olímpicos de Beijing, de Pekín, y se me abrieron las puertas impresionantes en las carreras en las universidades de Estados Unidos. De hecho, fui a Estados Unidos a presentar los exámenes de admisión de la universidad. Por cosas de la vida, yo no tenía, en Venezuela tuve problemas con el título de bachillerato, no salía del Ministerio de Educación y bueno, y las posibilidades de una beca en Estados Unidos pues se desvanecían. Eso de desvanecer, bueno, fue tampoco que yo pusiera demasiado empeño tampoco, porque la idea de vivir en Estados Unidos sí, que me encantaba, me gustaba la idea de la nueva experiencia en un dorm y todo eso, pero yo creo que me llamaba un poquito más la familia en ese entonces. Yo llevaba muchos años fuera y necesitaba un poquito de calor de hogar. Así que en el 2009 regreso a El Salvador y empiezo a retomar la carrera. No hice convalidaciones porque es un sistema educativo completamente distinto, eran asignaturas distintas, pero la ilusión era la misma. Así que empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Matías y tenía la ventaja de que podía entrenar en la mañana y podía pues estudiar después del entreno. Así que así lo hice hasta el 2011. Retiré asignaturas porque me salió otra vez la posibilidad de regresar a España, a Sevilla, donde ya había hecho, pues ya había creado con mi pequeño grupo de entrenamiento, mi pequeña familia y mi club de remo, que es el Club Náutico de Sevilla, a poder pues continuar. Ya había hecho el contacto con la Universidad de Sevilla y bueno, y en ese entonces sí hice las convalidaciones necesarias para poder empezar, pues continuar con la carrera. Camila, Así que ya me gradué. se dice fácil, 2 Juegos Olímpicos, pero ¿qué implicó para ti? Mira,
La verdad es que cuando te gustan las cosas uno lo hace con orgullo y con amor. Así que, ¿qué implicó? Sí, se dice mucho esfuerzo, pero yo de verdad lo insisto, no se siente. Cuando te gustan las cosas y te gusta de verdad, no se siente el esfuerzo que tú haces porque es lo que quieres hacer. Fueron muchas amistades y la verdad, fueron sitios espectaculares que conocí. Em, Me enriqueció culturalmente el haber ido a tantos sitios para competir y conocer tanta gente, así que, oye, esos son 2 Juegos Olímpicos que yo llevo de experiencia, y no solamente a nivel deportivo, sino a nivel cultural. Supongo que también como entrenadora sirve ese background, ¿no? Para, no Y es lo de mismo. hecho, antes en España, cuando tú tienes como un título, no un título, sino currículum de olímpico, aquí te dan como un título de entrenador a nivel 1. Bueno, ahora no, primero porque no fui como pues, española, por supuesto, y después porque las leyes han cambiado y yo tuve que hacer el curso de entrenador. Pero sí, tantos años en el deporte y tantos años compitiendo y estando al lado de buenos entrenadores que teníamos y que tiene El Salvador, te dan el nivel para poder empezar, porque es que nunca dejas de aprender, empezar a entrenar. A medida, así como pasa en todos los deportes, todos los años van cambiando tanto técnica como equipación, como tecnología, como formas de enseñar, que te tienes que ir actualizando. Y eso no solamente en remo, sino en todo, a nivel pues cualquier profesión. Camila, Eh, de tus entrenadores, si nos cuentas, ¿qué aprendiste de cada uno de ellos? Mira, cada uno es completamente distinto, o sea, era en ese momento y lo sigue siendo completamente distinto a la hora de enseñar. Yo empecé remando con Hernán. En ese momento, sí, en ese momento estaba Hernán, y si ven en la foto, pues es el de la derecha del todo. Hernán Eh, Leguizamón. Hernán Leguizamón. Empecé remando con él, sí. En el 2004, no, perdón, en el 2006, cuando me fui a Sevilla, estaba Borchi, Osvaldo Borchi, que también estuvo un tiempo en El Salvador, y fue gracias a él que me fui a Sevilla, porque él estaba de entrenador en Sevilla, o sea, que fue la verdad es que quien me llamó. Puedo decir que él hizo que me gustara tanto el remo, pero es por la pasión que le pone al deporte y a la enseñanza, que hizo que me terminara de enganchar en el deporte. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres, estaba Yuri Calderón, que es el actual pues, director técnico, por decirlo así, de la Federación de Remo de El Salvador, Acá en la foto está que al lado de también Hernán. está justo al lado de Hernán, está entre Roberto Carlos y Hernán, que es un gran entrenador, y la verdad es que es uno de los mejores entrenadores que ha tenido El Salvador, que lo tienen que aprovechar porque está ahí. Y para ese entonces también Hernán llegó de apoyo para los Juegos Olímpicos, o sea que si juntas 2 grandes entrenadores, imagínate lo que pudimos haber hecho con un par de añitos más. Pero bueno, se disfrutó igual, lo hicimos genial. Camila, contanos un poco, decías que llegaste al remo a los 18 años, que normalmente a esa edad ya todos están desarrollados. ¿Eso implicó algo, alguna dificultad o enseguida entraste Mira, en ritmo? afortunadamente o sea, yo siempre he hecho algún deporte. Entonces eso ningún hándicap en ningún momento para mí. La forma física la tenía, o sea, obviamente, como he dicho, o sea, todo deporte, igual que toda carrera, todo deporte tiene su dificultad, pero la forma física más o menos la tenía, había que pulirla, por supuesto, y la técnica, como en todo, con constancia se coge. Así que no fue tan complicado para mí encontrar, o sea, o hacerme amigos de los compañeros que estaban ahí. Me aceptaron bastante bien, y de hecho, pues yo puedo decir que mis mejores amigos de El Salvador son gracias al deporte, o sea, el remo. Y
sí, o sea, a los 18 años empezar en un deporte, en mi caso no fue ningún hándicap. Insisto, si quieres hacer las cosas, busca las formas de hacerlas. Pero sí ya empezaste compitiendo en mayores, ¿no? No pasaste por ese No, proceso exacto, gradual que, sí, eso es cierto. que compiten en El, juveniles. Empieza y de hecho hay mundiales juveniles que a mí me hubiese encantado de verdad haber competido con ellos, pero cuando yo empecé, pues era el año que cumplía 18 y ya no podía. Empecé compitiendo directo en sub-23. ¿Y cuándo fue? De hecho, mi primer mundial fue en el 2005. Si yo empecé a remar bien en el 2004, claro, el año siguiente fue mi primer mundial, que fue en Japón. Eso ya es era otro nivel, o sea, no sabía yo en lo que me estaba metiendo. Pero bueno, lo disfruté igual, no puedo decir lo contrario. Camila, y de tus participaciones panamericanas en Río 2007 y Guadalajara 2011, Sí, ¿cómo viviste esos competiciones. momentos deportivos? Mira, Río lo disfruté muchísimo. O sea, no puedo, yo creo que era la ciudad, era la lagoa, que es un espectáculo del agua. Es cierto que hay bastante viento, pero remar ahí era como un sueño. Es un sitio encantador, de verdad. Puedo decirlo, el Corcovado de fondo, o sea, era un sitio, pero de película. Lo disfruté muchísimo y el disfrutarlo ha hecho que pues los resultados se vieran. ¿Qué pasa en Guadalajara? Que claro, yo ya llevaba 4 años más remando. Es más experiencia, era un poquito más de presión y puede ser que a lo mejor, o sea, estoy casi segura de que los nervios me traicionaran en ese momento. Pero después de eso, definitivamente, o sea, después de cada regata hay un aprendizaje y de ese de Guadalajara que, bueno, fueron resultados y no fue más resultados, pero a lo mejor no era la medalla que yo quería, o sea, que no gané medalla, pero no era el resultado que yo quería, eh, hizo que aprendiera que no siempre se puede ganar, obviamente, o sea, de cada regata hay que aprender. Y, y de esa regata pues aprendí hay que trabajar un poquito más si quieres realmente una medalla, que no es fácil, se tiene que trabajar muchísimo más. Si yo pensaba que estaba trabajando duro, pues era lo contrario, o sea, tenía que poner 150% en cada competición. ¿Y el bronce de Río? El bronce de ¿Dónde Río, está, dónde está mira, esa medalla? físicamente tiene que estar en casa de mi madre, pero en ese momento, mira, fue una regata que disfruté tanto que yo no sé de dónde salieron esas energías, de verdad, porque es que claro, tenía 2 años remando, 2 años. Y dice, oye, ¿cómo una persona con 2 años remando puede ganar unos panamericanos? Pero mira, ese día, es más, ese día cumplía años mi tío, Eduardo Palomo, y fue un regalo para él. O lo pidió tanto que realmente se cumplió. Increíble, ¿no? Con 2 años nada más. Sí, exacto. Y entonces, claro, la presión de un Guadalajara es que si con 2 años remando llegabas a un bronce, con 4 años más, ¿qué puedes lograr? No, el nivel de esa regata la verdad es que era más alto. Las compañeras de los otros equipos, pues si yo mejoré, pues ellas mejoraron más, por supuesto. Pero de eso se trata, de una competición sana y mira que son amigas íntimas mías, pero me lo pusieron difícil. Camila, ¿qué te ha dejado el remo en tu vida? Aparte de la amistad, bueno, reforzar todos esos valores que mi familia me ha enseñado del deporte. No, han sido muchísimas la gente que he conocido y que el deporte pues me ha regalado, que sí que puedo decir que mi familia no solamente se limita a los Vargas Palomos, sino que en cada país sí tengo casas donde quedarme. Entonces, el deporte la verdad es que ha facilitado muchísimo eso que, que pueda tomarme un café en cualquier sitio del mundo, que estoy segurísima de que tanto ellos como yo, pues abriremos las puertas para dar la bienvenida.
Así que bueno, amigas de todas las nacionalidades entonces. Sí, 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 sí. Afortunadamente todos hablan inglés, así que no hay problema. La barrera del idioma no es problema. Y si es portugués, pues se entiende. Y si es italiano, pues también. Camila, y hoy Yo ya creo tú que dime. no, adelante, luego te pregunto. No, 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 estaba hablando de que yo creo que el sitio donde más me costó la barrera del deporte fue en Dinamarca, a pesar de que hablan bastante bien inglés, porque es que todos hablan inglés, en todos esos países eh, escandinavos hablan muy bien inglés. Entrenar ahí, que fueron unos 3 meses que estuve en Dinamarca entrenando, que son gente increíble. eh, Ahí sí puedo decir que me costó mucho el adaptarme. No solamente por el clima, que era supuestamente era verano y no, yo llevaba ropas y capas y capas y capas para protegerme del frío, pero era el idioma. Bueno, ahora cuéntanos, Camila, de tu faceta de esposa y de madre. ¿Te casaste? Eh, Incluso en tu boda estuvo algo de remo, algo de remo y fue algo que toda la gente se quedó súper admirada. eh, o sea, hay una tradición que en las bodas de los remeros se ponen a modo de entrada, como entrada de los novios, se cruzan los remos dando la bienvenida pues a esa nueva pareja. Eso se suele hacer más bien cuando, o sea, es más normal cuando o sea, cuando ambas parejas han formado ese deporte, se han unido a ese deporte o han sido unidos por el deporte. Y esa cruz realmente simboliza pues a esa unión que ha hecho el remo en la vida y hay una continuidad de la unión. Pero que no era el caso de Fran, porque Francisco pues no, de hecho no sabe remar, no, nunca lo he llevado a remar y me lo dice de vez en cuando y yo sí. Y yo le asiento y le digo sí, sí. Pero nos parecía bonito de que sí es verdad que nos ha unido el deporte, patinaje, no, o sea, no ha sido el remo, pero esa entrada pues tan bonita de la unión de que el remo o el deporte nos ha unido, pues que permanezca en el camino de entrada. Que ese es el símbolo, la simbología pues del cruce de los remos. Tu esposo es español, Camila. Sí, él es de Sevilla, o sea, de un pueblo cerca de Sevilla, pero sí es español. ¿Y vos Y tenés bueno, y ahora, la dime, nacionalidad española también, pasaporte europeo? yo no, porque no lo he pedido. Ah, No, por floja. No, no lo he pedido. O sea, sí, la podría tener porque estamos casados y vivo, o sea, ya hay una residencia por más de 10 años, pero aún no la he pedido. Y mira que me lo dicen mucho, oye, ¿tú no eres español? Y yo no, todavía no. Soy Y cuando, venezolana y salvadoreña. y, Dime. y ahora con tu hijo, cuéntanos cuántos años tiene, cómo se llama. Felipe nació el 31 de marzo del 2019, o sea, tiene un año y casi 5 meses. Es un bebesote enorme porque es muy grande, o sea, chiquito no iba a ser. Guapo, ya lo vi en las fotos. Sí, está creciendo, la verdad es que está creciendo feliz. Y bueno, y nosotros pues muchísimo más. Aprendiendo todos los días, se va aprendiendo. Día a día, la verdad es que vamos disfrutando y bueno, y dentro de las cosas malas que es la pandemia, pues nos ha ayudado muchísimo a no perdernos ni un segundo de él. Así que hemos visto todo eso, ese pues paso de empezar a caminar hasta ahora que está diciendo pues las primeras palabras. Si todo sale bien y a ver si la pandemia pues nos ayuda un poco. En septiembre ya empieza la guardería, pues porque yo voy a estar haciendo ya un máster en arquitectura y Francisco que pues trabaja. ¿qué se Mira, qué come? linda esa foto. Esa foto de fondo, eh, que seguramente todo el mundo la está viendo, fue en Marlow, en un pueblo que está cerca de Henley, sí, Está o cerca de la cerca de famosa Eton, en regata. Londres. Exacto. Eh, Lindísimo. La verdad es que cada pueblo de Inglaterra tiene su encanto, por supuesto. Pero esta especialmente la recuerdo por la base de entrenamiento que hicimos, que la verdad es que disfruté muchísimo. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el Londres 2010 2012
es algo que recuerdo con muchísimo cariño, porque es que le pusimos tanto empeño y hemos disfrutado de todos los días de entrenamiento y de regata que tuvimos, que podemos decir ambos, tanto Juan, bueno, les digo Roberto Carlos y yo, y Yuri, que también nos ayudó muchísimo en el proceso, podemos decir de que, o sea, lo mejor salió de ahí. Dimos la mejor versión de nosotros para esa regata. Y Ana Camila, ¿por qué de Beijing no pensás lo mismo? O sea, ¿porque fueron menos tiempo? No es que pensara, o sea, pensara distinto, simplemente era porque no tenía tanto tiempo en el deporte y sí que me había encariñado desde el primer día del deporte, pero no tenía la conciencia, creo yo, o esa madurez deportiva, por decirlo así, con 3 años remando. O sea, no, yo creo que no me lo creía que yo podía ir a unos Juegos Olímpicos y tenía esa capacidad y estaba al nivel del resto de las compañeras deportistas que estaban ahí. A pesar de que sí, de que me clasifiqué y sí que tenía el nivel, no me lo terminaba de creer. Entonces sí, obviamente lo disfruté y di lo mejor que tenía en ese momento, que era el nivel que tenía. Pero a la hora de clasificarme para unos segundos, dije, oye, este es mi momento. Este es el momento de brillar lo que realmente, o sea, para lo que realmente estamos acá. ¿Cómo fueron esos Camila, desfiles? Mira, el de Beijing lo disfruté, por supuesto. O sea, eso era... Camila, yo creo que ahí salió volando de la felicidad. Pero Londres no pude asistir porque yo competí al día siguiente. Bueno, lo que pasa en remo es que son tantas competencias durante tanto tiempo que tienen que empezar el día siguiente de la inauguración y casi que terminar cuando se va a hacer la clausura. Bueno, digo casi, o sea, te quedarán unos media semana o algo así. Pero se hace muy largo. Para Beijing yo no tenía nada que perder, entonces sí, fui al desfile, eso sí, estaba reventadísima el día siguiente para la primera eliminatoria. Eh, Hablándolo con los entrenadores me dijeron, oye, este es tu momento, disfrútalo, ve a una inauguración que después no vas a poder hacerlo. Así que fui a la inauguración y a la hora de Beijing tuve que, la clasificatoria era importante, así que tuve que, a la inauguración por un lado, la vi en la tele y sí, me la perdí, pero nadie me quita lo bailado. Camila, y de tus participaciones en Copa del Mundo, una vivencia, y cuando te decías que representabas a El Salvador, porque también es difícil ir a Copa del Mundo, pues. Durante el año, antes de un mundial, se hacen 3 Copas del Mundo. Cada una, o sea, son 4 regatas, son las 3 Copas del Mundo y el mundial. En cada una, dependiendo del país, tú vas sumando puntos, si vas en medallero, y eso te dan como decirlo así, como la camiseta amarilla del Tour de Francia, pues algo simbólico es lo que te dan en Copa del Mundo. Eso es para llegar a la Copa del Mundo. Es cierto que muchas veces en las copas el nivel es mucho más alto porque pueden ir tanto representantes por país como la federación pueda. Por ejemplo, si en El Salvador hubiesen 4 remeras individuales y estuviesen pues en esas 4, pues habría muy poca diferencia entre ellas por tiempo, se les manda a la Copa del Mundo y ve quién de esas 4 es la que puede ir al Mundial. Entonces, claro, tú estás compitiendo, imagínate, con 4 Camilas que a lo mejor hay una diferencia de una regata y otra de un segundo, tú multiplicas Inglaterra, Dinamarca, Alemania, o sea, todas las potencias las potencias a nivel de deporte, pues esas regatas se hacen eternas. Y hay finales F, finales G. O sea, puedes quedar de ranking o de, no sé, número 32 o de número 16. O sea, es distinto. Pero por supuesto, cada una es igual de dura que la primera.
Es experiencia que vas ganando en cada Copa del Mundo. Y casi siempre se hacen en Europa. Es raro que las Copas del Mundo se hagan fuera. Entonces para mí pues era mucho más fácil vivir en Europa que económicamente digo, vivir en Europa que vivir fuera de ella. Hay más o menos diferencia entre una regata y otra, un mes. Si estamos viajando de El Salvador a Europa 3 veces, 4 veces al año, pues si sumas para que el cuerpo se acostumbre un día por diferencia de horaria que haya, pues tenemos que llegar antes de la regata pues 8 días antes. Y ni hablar el Y costo. después sí, o sea, no se puede, pues económicamente no era viable. ¿Hay algo de lo que te arrepentís, Camila, de decir, bueno, si hubiera hecho esto, me refiero al remo, si hubiera empezado antes, ¿hay algo que pudieras cambiar? No, en absoluto, no. La verdad es que toda decisión hecha, que ha sido por mí, bien hecha está. O sea, no creo que por empezar tarde, o sea, empezar después o empezar antes, habría hecho diferencia de resultado. Fueron mis decisiones y no fueron hechas por alguien más, así que yo no me arrepiento en absoluto de decisiones tomadas. ¿Podría haber hecho algún cambio? Sí, pero no se hizo, así que me la banco yo, o sea, es la mía, es mi vida. Y la verdad es que el resultado bueno, pues yo no veo mi carrera deportiva como en algún punto que haya fracasado en ningún momento, pues. Que esté en hold es otra cosa por los estudios, pero no me arrepiento de ninguna decisión tomada. Vamos a hacer saludos. Agradecemos siempre la fiel sintonía de nuestros amigos que nos ven en diferentes lugares del país, incluso fuera de nuestras fronteras patrias. Y hoy es el agradecimiento especial a los amigos de Remo. Nos están viendo Pedro Berganza, César Chávez, Mili Juárez, Juan Carlos Ramírez, Roberto López, Adrián Escobar y por supuesto el profe Yuri Calderón, a quien le enviamos un caluroso saludo. Claudio. Sí, todos conocidos para Camila, supongo. Sí, por supuesto. Sí, bueno, en claro. realidad es Ana Camila, pero todo el mundo le dice Camila, ¿es así? ¿O alguien te dice Ana? Sí, porque no porque no me gusta el nombre en absoluto, es porque nadie me ha llamado Ana. Y de hecho es curioso porque cuando yo era pequeña en natación, en las competencias de natación, siempre te llaman por el primer nombre y el primer apellido. A mí me llamaban Ana Vargas, Ana Vargas. Yo, ¿quién es Ana Vargas? Ana Vargas, Ana Vargas. Y yo, esta Ana Vargas, que era yo. Y claro, y ahí me levantaba. Entonces, siempre me han llamado Ana Camila o Camila. Y para un nombre que me llame, prefiero que me digan Camila porque es que no volteo por Ana. O sea, no hay una respuesta. Entonces, para que estén gritando Ana por todos lados, pues que me llamen Camila. ¿Cómo hace que no venís a El Salvador? Desde la boda, desde el 2016. 2016, bueno, 4 años Y no, y si todo sale bien, la verdad es que si todo sale bien, Dios lo quiere, el año que viene, en verano, estaremos ahí. Por supuesto, queremos saludar a Francisco, Sí. tu esposo, y también a Felipe. Don Felipe, cuando llegue a El Salvador ya va a estar pidiendo dinero. Va a estar grande tu hijo. ¿Felipe por Sí, el rey sí. o por qué? Porque no hay nadie que se llame Felipe en la familia. Y eso Ok. es. Si familia grande y que no haya nadie con ese nombre, pues tocó. Pero sí, me lo dice como el rey, digo, bueno, Casualidad. casualidad. Sí, ¿Y pero qué es lo sí. que más extrañás de El Salvador? Sabiendo, bueno, que no viviste toda tu vida en El Salvador, porque contaba Venezuela, Sevilla. La familia siempre, la verdad es que siempre jala. Vengo de una familia bastante grande y muy unida y bueno, y los martes en casa de mi abuela es una de las cosas que más extraño. Así que afortunadamente la tecnología ayuda mucho más de lo que la gente cree. También es una herramienta, bueno, de arma de doble filo, pero ayuda muchísimo. O sea, rompemos fronteras, está bien, es verdad también que nunca desconectamos,
pero la barrera de las fronteras pues se reduce muchísimo. Eso se agradece. La famosa comida de los martes. La famosa comida de los martes. Aprovechamos también a saludar a la mamá de Camila, doña Carmen Eugenia Palomo, que también ella muchas veces nos ve y nos escucha, y ahora por supuesto que Sí. nos está escuchando. Besos para la mamá. Y también a nuestro presidente, al ingeniero Eduardo Palomo, al vicepresidente del Comité Olímpico, Fabricio Hernández, y al coronel Ramos. Claudio. Estamos. Sí, no, yo me acuerdo incluso, digo, porque Camila realmente trabajó muchísimo, no solo en el remo, es más, tu familia tenía un negocio de churros, no sé si te acordás, y vos trabajabas, o sea, Sí, churromanía. buenísimos eran. Bueno, y realmente antes de eso, mis tíos tenían una tienda de juguetes, eran juguetes educativos que estaban en Imaginarium, galerías, Imaginarium. también ahí. Realmente ese fue mi primer trabajo oficial, o sea, oficial de cotizar, o sea, de estar dentro de, de poder, pues sí, cotizar en una, ganar mi sueldo de verdad. Y ya después de eso, sí, mi madre pues tenía, junto también con unos tíos, tenían churromanía que estaba en Metrocentro, y yo lo que hacía era que después de entrenar en la mañana, pues me iba para allá, o incluso después de entrenar en las tardes, pues iba para la churromanía. Qué buenos que eran, ¿eh? Eran buenísimos. Sí, sí, sí. O sea que siempre fue dura tu vida, digo, porque no era solo entrenar, sino estudiar, trabajar. No, bueno, dura no, es la realidad de muchos atletas en El Salvador. Y yo Yo estoy segura recuerdo, de que Camila, que cuando estrenabas, de repente estabas con los cuadernos, de repente estabas con libros, venías bueno, en el bus y venías estudiando, venías de camino y tú siempre aprovechabas el tiempo. no, bueno, es que de hecho, eh, yo creo que no se agradece, o sea, a pesar de que el lago no está tan lejos de la ciudad, son 45 minutos o una hora de camino. Eso si no hay algún obstáculo como un camión que siempre está averiado. Pero el ir y venir, claro, era o te quedabas dormida o te ponías a estudiar. Muchas veces es verdad que yo estaba dormida. O sea que esos 45 minutos a mí se me pasaban pero volando, porque estaba dormida. Pero el estudiar una carrera y el entrenar a la vez, pues a muchos les cuesta mucho por eso mismo. No sé si recordás esto, mirá, de Imaginarium. Mira, lo tienes todavía, o sea, y los bracitos... Acá, recuerdos de tu primer trabajo, mirá. Es cierto. Bueno, ahora los tiene Felipe, fíjate. ¿Tiene Felipe Sí, todavía? vale. ¿Perdona? ¿Tiene No, Felipe no, todavía? no. No, de esos juguetes todavía no tiene, pero sí que Felipe ha heredado varios de mis primas, que después sí que O de sea, la Claudio, tienda. tú se lo No, la puedes verdad es que heredar a Felipe. Los que tienes Cuando, ahí se los puedes heredar. cuando visite El Salvador se los vamos a dar. sí, el año que viene. No, de verdad, cruzando los dedos, todo va a salir bien y en agosto del año que viene están ahí. A ver, Felipe va a ser el timonel. Camila, exacto. ¿Y cómo tú piensas con tu hijo conducirlo en esa manera de ser un niño integral? ¿Cómo tú visualizas en ese campo? Mira, la educación siempre es cosa de dos, o sea, es de papá y de mamá. Tengo la ventaja de que pues tanto Fran como yo estamos involucrados. Felipe está muy chico, tiene casi un año y medio, entonces estamos involucrados en la educación consciente y por lo menos bastante em, cercana a la naturaleza, empezando por ahí. Es muy, muy rápido decirlo que tiene un año y medio, pero por ahí tienen que ir encaminados los tiros en el modo de educación y la sensibilidad con la naturaleza. Eh, Vivimos en un planeta donde recursos son reducidos y cada vez se van encontrando menos, así que primero empezamos por ahí y después vamos a ver para dónde, lo vamos a ir encaminando, pero vamos a ver hacia dónde se dirige él. Pero por ahora,
hay que estar consciente de dónde estamos y qué es lo que se hace con el entorno. ¿Cómo está el tema de la pandemia, Camila, ahí en España, bueno, en Sevilla, un poco en Madrid? Sabemos que estos Mm. últimos días ha habido una El especie de verano, rebrote. sí, y es por el movimiento y el flujo de la gente en España sobre todo. Europa, o sea, fuera de Europa no puede, es bastante hermético, o sea, no se puede entrar y salir de Europa fácilmente, pero dentro sí, te puedes mover. No estoy diciendo de que sea un problema, por supuesto, porque todo el mundo tiene el derecho de moverse libremente por donde pueda y vea conveniente, pero hay una... hay poca, o sea, hay muy pocos cuidados con la conservación de la distancia de seguridad, por decirlo El así. distanciamiento Social. físico, Sí, ajá, porque exacto, sí. debe de haber ese distanciamiento físico, definitivamente. Sí, hasta que no se sepa algo más sobre esto, yo creo que hay que estar muy consciente y por lo menos ser bastante prudente con las reuniones, con las visitas, con ir a las playas o con ir a los sitios tan abarrotados de gente. Y muchas veces pues el español, el verano, no se perdona. Pero como tú le dices a alguien que ha estado a lo mejor en todo el año encerrado o está desesperado por estar encerrado en casa, que ya puede salir, ¿cómo le dices a alguien, oye, no salgas o si sales, sé prudente? Muchas veces eso no lo puedes controlar. Entonces, esa poca conciencia ha hecho de que los números han subido muchísimo. Cifras no, a lo mejor no tan alarmantes como al principio, que los números eran increíbles, pero oye, a la mitad, o sea, si lo vemos en una gráfica, ese punto está casi a la mitad de esa montaña de peligrosidad, por decir así. El problema no, en este caso, en España por lo menos, no es que se contagien, porque te puedes contagiar, el problema es que no dan abasto el sistema sanitario. Y ese es o sea, como el peligro que realmente corremos. Cuando realmente lo necesites, pues no te pueden atender porque es que no dan abasto. Ya para ir cerrando, Sí. ¿qué sabés del deporte salvadoreño? ¿Seguís informada, digo, a la distancia, del remo, de Em, otros deportes? Mira, la verdad, estoy casi siempre, bueno, o sea, no es que leo los periódicos todos los días, por supuesto, porque no lo hago. Intento hacerlo una vez a la semana, por lo menos ojeada de las noticias salvadoreñas, pero, pero prefiero dormir. En estos momentos estoy más pendiente de la familia, de mis estudios, que de las noticias en El Salvador. Obviamente, pues mi madre Actualiza. me informa, sí, me actualiza casi todos los días, pero digo casi todos los días porque es que hablamos a diario, pero no estoy encima. O sea, si le pregunto muchas veces, bueno, ¿cómo va la federación? ¿Qué tal todo por allá? No intento meterme mucho porque es que me contagio, y digo que me contagio porque es que empiezo otra vez a remar y a querer competir, y es que hay momentos, hay momentos de cerrar ciclo, entonces yo necesito por lo menos encaminar, si todo me sale bien, encaminar un doctorado, que es lo que yo quiero, y ya después se verá. Eh, Pero como me contagio, lo congelo y no quiero. con tu estudio, cuéntanos la universidad, cuéntanos por qué te inspiras a estudiar ese doctorado. Yo soy arquitecta, tengo que hacer un máster habilitante, que es el que me permite firmar y colegiarme en España. Y estoy, bueno, empezando, si todo sale bien este año, entro en un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla, en arquitectura, o sea, en medio ambiente. Bueno, sí. Y más bien en material y en sistema constructivo, y si todo sale bien, en 4 años puedo ser doctora. Pero vamos a ver, o sea, eso es algo que yo quiero y si sale bien, lo lograré. Pero será así, a través de la Universidad de Sevilla. Entonces, hoy
digamos que estás mezclando tu rol de madre, esposa, profesional, incluso entrenadora. Sí, en las tardes pues estoy entrenando, o sea, soy entrenadora en el Club Náutico de Sevilla. Como lo dije al principio de la entrevista, estuvimos hablando un poco, yo me encargo de la escuela de remo, o sea, iniciación desde 8 años hasta 18 años. O sea, dependiendo de los días, pues hay un grupo u otro. ¿Cómo te Cuando consideras ya están... como entrenadora? O sea, que sos tratas de ser así como muy rígida o Mano alegre, así como dura. es o así como es que sos tan cordial, tan comunicativa. Mira, en la escuela de remo somos 3 entrenadores. Yo tengo un compañero que es Pablo, que es como el más estricto, y luego estamos Taitiana y yo, que somos, bueno, somos otras dos, que la verdad es que intentamos primero que los niños se enganchen y se enamoren del deporte, que ya el equipo de competición se encargará de terminar de corregirlos. Pero a pesar de que el Club Náutico de Sevilla es un club deportivo a nivel de competición, o sea, de competencias, mi labor, y eso es lo que yo intento, es que los niños aprendan a disfrutar del remo. Ya cuando disfrutan, ya todo es un poquito más fácil. Entonces, de eso me encargo yo. Si ellos lo disfrutan, ellos van a empezar a remar mejor por día. Así Enamorarse que del eso, deporte, entonces. Exacto. Sí, Bueno, yo creo que Evita si hay alguna pregunta en la recámara ya. sí, no, que Camila nos dé un consejo para las nuevas generaciones del remo. Ay, qué consejo. Es muy fácil, ¿eh? O sea, cuando empieza, y no solo el remo, sino de todos los deportes, la verdad es que no me voy a limitar al deporte de remo. Cuando te gusta algún deporte, que no, por muy fácil o por muy difícil que te parezca, tienes que invertir un poquitito más de lo que haces siempre. El disfrutarlo va a hacer que veas las mejoras por día. Intentar entrenar, o sea, que cada entrenamiento es necesario para ese día de competición. A pesar de que el día de competición a lo mejor es un día, pero tú necesitas esos 4 años, o en caso de los Juegos Olímpicos, esos 4 años para prepararte. Y esos 4 años de una buena actitud, de unos buenos compañeros, y es necesario rodearte de ellos. Entonces el equipo, en caso de remo, que es un deporte de conjunto, aunque mi bote era individual, pero yo necesitaba mi entrenador, mi familia, mis compañeros de remo, que a lo mejor no competían conmigo, pero eran necesarios, incluso el carpintero que arregla los botes es necesario también. Pues rodearte de esas personas para poder terminar de formarte y que te vayan encaminando y que te van ayudando a ser mejor, pues a mejorar. Entonces, importante la actitud, e importante también la constancia y que tu familia pues te ayude en ello. Por lo menos a darte el empujoncito, que si no te pueden llevar, pues decir, oye, por lo menos que vaya con Dios, que te vaya bien. Ahí está la fórmula, muy, muy, muy clara. Bueno, Camila, te agradecemos mucho, un abrazo a la distancia, esperamos aquí el año que viene, ya lo Sí, prometiste, sí, ya no, cuando prometidísimo. todo vuelva a la normalidad. Así que bueno, y Exacto. otra vez muchas gracias por la entrevista. Evita. Gracias. Sí, Claudio, amigos, agradecerte, Camila, siempre por tu disposición. Un abrazo a tu esposo, Francisco, y a Felipe, pues un beso, que vaya creciendo. Está súper precioso y Está cuidando grande. siempre de la familia. Y a nosotros desde el Comité Olímpico también agradecer a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del Team ESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes. Un placer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y antes de despedirnos, porfa, un beso enorme, enorme, enorme a la familia Palomo que siempre ha estado ahí. ¡Mua! Recibido para la familia Palomo. Gracias, Camila. Saludos, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.